Y para ampliar este tema de las negociaciones entre Estados Unidos y China, saludamos a Jorge Guajardo, ex embajador de México en China y socio de la consultora DJA Group. Gracias, señor Guajardo, por atendernos en la tarde. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Quiero comenzar preguntándole, ¿usted es optimista o no frente a esta negociación arancelaria que adelantan Estados Unidos y China en Suiza? Bueno, hay que ver qué quiere decir optimismo. Que las cosas van a regresar a como eran antes con aranceles muy bajos, no creo que vaya a ser el caso. De que ambos países se dan cuenta que necesitan a uno al otro o comerciar el uno con el otro, creo que eso es lo que los lleva a esta negociación. Estados Unidos necesita los productos que importa de China, cuando menos a manera inmediata, y China necesita del mercado de Estados Unidos para sus exportaciones, es su principal destino de exportaciones. Entonces, bueno, ambos están admitiendo que se necesitan. Yo creo que cuando el secretario Bessent dice que las diferencias no eran muchas, eso es lo que está diciendo, que ambos se necesitan mucho. Pero de ahí a ser optimista, no sé, hay que ver los detalles que van a reconocer mañana. Trump dijo esta semana que China debe importar más productos estadounidenses y a cambio que Estados Unidos debería rebajar su arancel del 145% sobre la mayoría de los productos chinos a un 80%. En este momento, recordemos, el país asiático tiene en vigor aranceles del 125%. Usted, señor Guajardo, ¿qué opina de ese punto de negociación con el que hoy está lidiando el secretario del Tesoro de Estados Unidos? ¿Esa vara podrá bajarse o se mantendrá allí la postura de Trump? Bueno, yo creo que es un punto de referencia, ¿no? Como todo buen negociador, pone un punto alto para después tener margen de maniobra. He leído reportes en prensa de que se espera lleguen a un acuerdo como el 50-54% de arancel, que todavía serían aranceles agresivos, pero manejables. Ahora, cuando el presidente Trump habla de que China tiene que abrir su mercado a productos americanos, bueno, el mercado chino está bastante abierto a productos americanos. Lo que no puede entrar a China son servicios que Estados Unidos exporta. ¿Qué quiere decir con servicios? Bueno, Facebook, Twitter, YouTube, cosas que son productos de Estados Unidos, que Estados Unidos exporta, si no físicamente, por la cibercarretera. Y si bien no ha dicho el presidente Trump que se quiere enfocar en esto, sería interesante ver a dónde va esta petición de que China abra su mercado a productos de Estados Unidos, puesto que hasta donde yo sé no está cerrado a muchos más que a estos servicios. Señor Guajardo, y a propósito de lo que usted menciona sobre ese tema de la apertura de los mercados, según la Secretaría de Comercio estadounidense, Estados Unidos tiene un déficit comercial de 1.2 billones de dólares. ¿La solución más viable y urgente es realmente una política arancelaria de abrir los mercados del mundo que han estado cerrados para la Unión Americana? Bueno, a ver, creo que cuando hablamos de política comercial y arancelaria, hay un diálogo con respecto a China y un diálogo con respecto al resto del mundo. Y aquí no son iguales las varas. China sí tiene un problema grande de que nos está tratando de exportar al resto del mundo su sobrecapacidad instalada. Es decir, todos estos productos que está fabricando en sus fábricas, para los cuales no tiene un cliente en su mercado doméstico, los quiere exportar al mundo para que China pueda seguir manteniendo a su gente empleada en esta manufactura. Bueno, esto no es aceptable para el resto del mundo porque para todo fin práctico, si nosotros permitimos que China exporte esa sobrecapacidad instalada, todos esos productos que están produciendo para los cuales no tienen un mercado, nos van a desindustrializar a muchos otros países. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí es entendible que se le quieran poner aranceles a estas importaciones porque atentan contra los trabajadores de nuestros países. Eso con respecto a China. Con respecto al resto del mundo, bueno, Estados Unidos tiene un déficit comercial con casi todos los países del mundo por el simple hecho de que Estados Unidos es un país más rico, que compra más, porque tiene más ingresos para comprar más. Entonces, eso quizás no se arregla con política arancelaria, pero bueno, ahí es donde estamos en este momento. Desde su análisis y para entender un poco este contexto de negociaciones, ¿cómo tendría que funcionar ese denominado mecanismo de consultas comerciales que las partes han anunciado por ahora en el marco de esta conversación?
entre Estados Unidos y China para poder equilibrar esa balanza comercial. ¿Terminará siendo esto un mero comité consultor o realmente habrá un poder de decisión, de voto en estas negociaciones, en este pulso? Bueno, difícil de saber porque hay muchos componentes en estas aranceles. 25% de los aranceles los impuso al principio en protesta o para contrarrestar la importación de fentanilo. Eso sí es verdadero. China está exportando los precursores para crear fentanilo y China pudiera detenerlo y no lo quiere hacer. Entonces ahí tenemos un 25% de aranceles que no responden a medidas económicas, sino a medidas de salud pública, si queremos así llamarlo, que es la importación de fentanilo. Otros porcentajes de los aranceles responden a mecanismos denominados de 232, de seguridad nacional de Estados Unidos. El acero, importaciones al acero, al aluminio y otras cosas, esos no los van a eliminar, esos se van a quedar ahí. Y otros que se pusieron quizás a manera caprichosa o de negociación, que fue el escalarlo rápido a 145%, es lo que estamos actualmente. Yo creo que esos tienen que reducirse por el simple hecho que lo contrario sería prohibitivo importar productos de China y Estados Unidos lo requiere porque son lo que encontramos en las tiendas como Walmart, Target, son productos chinos que hay que importar para abastecer las tiendas. Ahora, que si se va a hacer un solo acuerdo, no, yo creo que como mencionas, esto va a ser un diálogo continuo que empieza por un acuerdo de bajarlos, pero luego van a ir ahí afinando diferentes sectores, diferentes detalles. Yo creo que esa es la nueva normalidad, tener pues la incertidumbre arancelaria con China. Incertidumbre. Y por supuesto, señor Guajardo, no puedo dejarle de preguntar por la situación de México. Quiero preguntarle, ¿cómo ve usted la perspectiva económica en el corto, en el mediano y largo plazo al quedarse fuera de ese 10% tan polémico de aranceles recíprocos del señor Donald Trump? Y aun cuando sí debe, al igual que Canadá, pues asumir los aranceles del 25% a importaciones de bienes que no están cubiertos por el Tratado del TEMEC. Sí, bueno, a ver, yo creo que precisamente el que Estados Unidos descubra esta vulnerabilidad, si así le quisiéramos llamar, a las importaciones de China, es decir, que el presidente Trump se haya sentido obligado a tener que negociar para reducir o tener una razón de reducir los aranceles que actualmente impuso a las importaciones chinas del 145%, yo creo que eso muestra una vulnerabilidad porque de no hacerlo se encontraría con que sus tiendas estarían vacías. Y ningún presidente quiere gobernar sobre un país con tiendas vacías. Entonces, esa es una vulnerabilidad que creo que buscará Estados Unidos reponer. Y ahí vienen muchas oportunidades para México y el resto de la región, donde van a tratar de buscar proveeduría que esté fuera de China y quizás más cercana al mercado de Estados Unidos. Entonces, ahí es una ventaja para México y para el resto de la región. Por otra parte, sí, México se mantiene los acuerdos del TEMEC, arancelarios del 0% en aquellos que cumple. Se queda, por ejemplo, el 25% al acero y al aluminio. Aquí de nuevo creo que esto es una solicitud de Estados Unidos de que México se asegure de no ser país de triangulación de importación de acero y aluminio de China. Eso es lo que está solicitando Estados Unidos en su acuerdo con el Reino Unido, que no sea país de trasiego de aluminio y acero chino, igual para productos farmacéuticos. Entonces, esto es algo que Estados Unidos claramente está pidiendo de todos los países en los cuales entra en negociaciones comerciales, que no sean usados para triangular importaciones de China. Yo creo que si México cumple y demuestra que no está siendo un país siendo usado para triangular, pudiera reducir esos aranceles al acero y al aluminio al 0%. Señor Guajardo, ¿usted cree que, como han dicho algunos analistas en las últimas semanas, que mientras esta situación y esta tensión se mantenga entre estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, todavía México podrá mantener o por lo menos aprovechar esa ventaja sobre sus competidores mientras avanzan estas negociaciones a nivel global? Sin duda, sin duda. A ver,
A manera práctica, yo le digo a mis clientes que Estados Unidos no se puede pelear con China y con México al mismo tiempo. Ambos somos países manufactureros, parte integral de su cadena de suministro, con la salvedad de que México además es un socio comercial en un tratado de libre comercio y un vecino. Entonces, sabemos del diferendo que existe entre Estados Unidos y China y creo que esa es una gran oportunidad para México. Yo creo que México además está actuando de manera muy responsable. La presidenta Sheinbaum no ha dudado en decir de la manera más abierta que México está alineado con Estados Unidos comercialmente en contra de China. Ningún otro país del mundo lo ha hecho de manera tan clara como lo ha hecho México. Y bueno, estas sin duda son oportunidades que le van a venir a México de ser un socio confiable para la manufactura que Estados Unidos necesita para su cadena de suministro de la industria de Estados Unidos. Señor Jorge Guajardo, muchas gracias por ayudarnos a entender y ponernos en contexto este tema tan complejo, quizás para muchas personas enredado, técnico, pero que es muy importante en este momento analizarlo por lo que está pasando y por lo que viene con estas negociaciones allí en Ginebra. Ex embajador, gracias por estar aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Gracias.